Muy buenas. ¿Escuchas? Hola Rubén. ¿Qué tal? Hola, hola. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo Perfecto. estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Bien, bien, ¿Bien o bien. qué? Acá. Pues nada, vamos al lío, que tengo un ratito ahora y hablamos lo que necesites saber. ¿Cómo lo quieres, cómo lo quieres enfocar? ¿Qué quieres saber exactamente o qué necesitas para tú que puedas seguir avanzando? Eh, a ver, yo estuve intentando varias cosas. Sí. Estructuras, imbalance. Ahora estoy haciendo algunas pruebas con, con algo que leí, que son los value area de las velas. Sí. Cuando dejan gap entre el value area de la vela, eh, y bueno, estoy haciendo unas pruebas ahí, o sea, estoy probando con un par de activos. Pero bueno, quería saber, vos me habías comentado que te gustaría automatizar algo. Si querés, yo Sí, sí, a ver. te Eh, muestro algunas, eh, no sé, algunas, no sé, de las estrategias que hice, pero no sé si tiene sentido. O sea, eh, la primera que empecé a hacer que le cargué con el tema de Whitecode, mm, eh, empecé a usar un indicador que se llamaba ujú, pivot zigzag. sí, Con ese indicador zigzag, lo que hice fue detectar cuando haya dos puntos, o sea, para decir, bueno, encaro la estructura y una vez que está la estructura, o sea, está lateralizando entre dos puntos, sí, a partir de ahí empiezo me espero el tiempo. sí. Entonces, la encaré de ese modo, pero bueno, no detecta muy bien los pivots. Entonces, Te digo lo que yo tengo ya una estrategia sí, programada con otro programador, ¿vale? Con el que llevamos ya un tiempo trabajando. Lo que pasa es que él la ha hecho en MetaTrader 5, ¿vale? sí, Ya la tenemos prácticamente finalizada de lo que es lo que buscamos, que es esto, ¿vale? Y nos ha llevado un proceso porque, claro, yo no soy programador, yo no soy codificador y para que él se enterase exactamente de lo que yo quería, pues sí, nos ha llevado un tiempo, porque no es tan... Tiene que ser todo totalmente objetivo. Entonces sí. es lo complicado. Lo primero por lo que empezamos a trabajar es por la búsqueda de esto, que es en lo que se basa pues toda la metodología. A ver si lo puedo hacer un poquito más, ¿no? Y es en lo que yo creo que deberías empezar, que es en intentar objetivizar esto. Nosotros lo hemos hecho todo con inputs modificables, ¿vale? El uno, el 2 y el 3. Esto se puede hacer perfectamente con un zigzag. Nosotros no lo hicimos con un zigzag, lo hemos hecho con el máximo de la vela, ¿vale? O sea, este es un máximo de la vela. Imagínate que esto está lleno de velas, ¿vale? Sí, sí, sí. Y esto igual, o sea, este es un gráfico de líneas, pero lleno de velas. Nosotros lo que hicimos es determinar cómo vamos a identificar ese máximo de velas, que creo que, bueno, esto nos valdría, por ejemplo. Este sería el punto máximo y a partir de aquí le dices, pues bueno, tiene que haber dos máximos por debajo y otros dos a derecha e izquierda, ¿vale? Para determinar ese primer pico. Sí, Lo mismo por abajo y lo mismo por arriba, para tener ese 1, 2 y 3, ¿vale? Que es lo que nos va lo que nos va a determinar exactamente esto. Empezaré a trabajar con eso. Y eso ya lo puedes hacer como tú quieras, o bien con zigzag, alguna configuración que a ti que te guste, o bien con un input que tú le digas, pues vamos a tener 50 velas a izquierda y 3 a derecha para el desarrollo de 2, ¿vale? Y para el desarrollo de 3 vamos a esperar a que tenga 4 y 4, ¿vale? A izquierda y derecha. Estoy grabando la sesión para que tú luego la veas otra vez, por si acaso hay algo que no sabes. Luego te la paso y tú la revisas. bárbaro. Y inicialmente esto. Luego te comento, nosotros le metimos otro parámetro a la fase B, ¿vale? Que sería la Sí, duración. sí. Yo también La duración en le metí el tema tiempo de la de eso. duración. Eso es. Entonces, Sí, si esto dura 1,
a esto tiene que durar 1,5, 2 o 5. Porque este parámetro, o sea, todos los parámetros que pusimos, todas las variables son modificables. O sea, tú le pones que esto dure 1,5, que 2, que 5, ¿sabes? En proporción a lo que dure, en este caso, la fase A. Que, ¿hasta qué punto eso es bueno o malo? Pues es que resulta que puedes entrar en sobreoptimización, ¿sabes? Y que la configuración de ese momento se ajuste demasiado a los datos dentro de muestra, a la muestra in-sample que se llama, y que los resultados no sean. Por ahí es complejo y hay que hacer luego un proceso de optimización el más complicado que hay o el más difícil de pasar, que es el wall forward, pero que si se pasa tiene muchas oportunidades de que luego en real funcione bien, porque no va a estar sobreoptimizado. No sé si sabes un poco el tema ese de wall forward, de la optimización y demás. Eso Sí, es nunca básico. le hice la optimización con, Pues es básico. con O sea, Ninja. o se hace así o es imposible. Y es lo bueno que nos permitía, por ejemplo, MetaTrader, que con la manera que tiene de trabajar, bueno, entiendo que en NinjaTrader será igual. El caso es hacerlo por saltos. Ok. A mí, o sea, yo hice una estrategia parecida. Bueno, no, me basé en esa. Sí. Y un problema que encuentro, o sea, suponete yo detecto la estructura, pero un problema que detecto es que cuando generar otra, o cuando tener en cuenta otra estructura, porque y cuánto tiempo, o sea, yo espero un tiempo para que se forme la estructura. Sí, sí. Porque yo la estructura la podría haber formado un poquito más abajo en el otro pico. Entonces, cuando veo que hay otro pico más, bueno, la trato de formar. Pero cuando se sale de esa estructura y empieza a generar otra, bueno, ahí como que ¿Te refieres a si, por empieza... ejemplo, aquí, o sea, dentro de, se da esto, ¿no? Y ya a partir Sí, de ahí lanzamos los extremos, por arriba y por abajo, y si aquí claro, empieza a dar otra, claro. y hay que lanzar Suponete, otra vez los extremos. muchas veces, claro, ahí en la fase B se hace otra estructura arriba. Sí. Que por ahí es, nada, la estructura es esta, pero eso es lo que, no sé, sigo un poco más. El tema es que, claro, tendría que dar una pedazo de vuelta a todo para saber exactamente cómo lo Entonces, hemos hecho. Es que tiene 1000 condicionantes. Tiene condicionantes de que cuánto sobrepasa esto por arriba o por abajo para desechar la estructura, sí, la distancia, como digo, de la fase B para desecharla, un montón de historias. ¿Qué ocurre en fase C? ¿Cuánto avanza para arriba o para abajo para desecharla? Lo que sí trabajamos ahora siempre con la misma estructura. No llegamos a trabajar nunca con doble estructura. O sea, si esto se da de inicio, trabajamos esto independientemente de que luego pase lo que sea por arriba o por abajo. Y siempre trabajamos con esto hasta que sucedía cualquier cosa que desechaba ya la estructura. Sea porque el precio avanzara por arriba demasiado, ¿vale? Porque aquí tendríamos un input de cuánta distancia va a recorrer hasta que desechemos la estructura, ¿vale? sí, Tanto por arriba como por abajo, o bien que se dé la fase C y que nos salte el stop y que se vaya, o total, pues igualmente que haya un input de esa distancia, de ese movimiento, y habría muchos más, o sea que no me acuerdo, o sea, tendríamos que volver a empezar otra vez de cero, te tendrían que surgir todas las dudas del mundo y ya tendría yo que volver a recordar tal y como lo hicimos, en caso de que quieras trabajar con esto. sí, Yo sí, empezaría, sí. si A quieres, mí, sí. si quieres, yo empezaría programando esto, intentando codificar esto. Bueno, yo te comento, yo empecé con esto y como después me encontré un montón de temas que me parecían que eran muy subjetivos, por ejemplo, de decir, o sea, yo decía, bueno, si cumplió el tiempo de la fase B y sale por arriba o por abajo, bueno, lo considero como un shakeout o como un abstract, y entonces priorizo, cuando entra de nuevo a la estructura, Sí, la operación en contra. sí, Pero tenía tantos casos que que se daban al revés, pasaba que no se daban. o hacía las dos cosas. Sí, Hacía primero el shakeout y después el after o al revés. Y después como que quedé en un limbo de decir, es como muy, ¿cómo se llama?
subjetivo tratar de marcar la estructura porque nunca la respeta. Entonces, después de eso empecé a evolucionar y a decir, a evolucionar no, como que lo dejé y seguí con otras estrategias que no tienen nada que ver, o sea, porque también le había puesto por ahí la condicionante del tiempo. Primero el tiempo lo contaba por las barras, desde entre el 1 y entre en realidad antes del 1 y el 3, pero después me di cuenta que el volumen estaba en otro lado, entonces lo que hice es buscar los puntos donde tiene más rango, empezar a barrar dentro de los puntos que están dentro de la estructura, a ver cuáles son las velas que tienen un ratio de volumen promedio mayor, Yo y veo que tomar esos como el after y el... te estás enfocando más en la microestructura, en esa vela, y yo creo que es mucho más interesante enfocarse en lo más global. Tú estás ya viendo que dentro de una vela, a ver dónde está el área de valor y dónde está el BIPOC y no sé qué, y eso es interesante, pero si cuando se ve esto, o cuando se ve esto, que es en el gatillo, pero si eso lo ves aquí en mitad de la nada, pues a lo mejor no es interesante. Esto es lo que siempre comentamos con respecto al order flow. Es que no me vale de nada ver el order flow aquí. Yo si acaso quiero verlo aquí en máximos, en mínimos, Sí. ¿sabes? Donde hay posibilidad de entrada, pero en mitad de nada, yo qué sé, estamos jugando a otra cosa mucho mayor, ¿sabes? Que no digo que no pueda tener resultado y que no saque buenos resultados. Se me estaba viendo la cabeza sobre la marcha, ya que tú has trabajado, has empezado a meter mano en el tema de volume profile, a codificarlo, a lo mejor, este 1, 2, 3 lo podrías codificar de manera mucho más objetiva con volume profile, desde el punto de vista de meterle un mínimo de contratos negociados en el volume profile. Sí. Por ejemplo, imaginemos ya no tanto estructura, sino perfiles de la sesión. Un perfil de una sesión, ¿vale? Le vamos a poner un input de que al menos tiene que tener, no sé cuántos contratos negociados. Eso ya dependerá del mercado que sea. No es lo mismo el eurodólar que el SP500, ni que el Nasdaq. Son mercados totalmente distintos a la hora de la negociación que mueven, ¿no? Entonces, imagínate que tenemos un perfil del día. En cuanto el precio desarrolla un área de valor lo suficientemente grande bajo lo que nosotros consideramos, ¿vale? Porque en definitiva, ¿esto qué nos va a decir? Esto nos va a decir que hay una estructura, ¿vale? Que es lo que siempre comentamos de las similitudes que hay entre las estructuras y cómo se ve reflejado esto sobre volume profile. Entonces, a lo mejor, en vez de verlo de esta manera, en vez de intentar codificar la estructura, podemos intentar codificar el perfil de volumen. Te doy ideas. Y desde ese punto de vista, cuando nuestro código nos diga que se ha generado cierto equilibrio, vamos a proyectar o vamos a trabajar, vamos a tener en cuenta solo las áreas de la zona alta y baja del área de valor, ¿vale? Y en caso de que el precio rompa por arriba, pues yo qué sé, comprar, sin más. En caso de que rompa por abajo, vender, o al revés, o en caso de que rompa por arriba, vender, y en caso de que rompa por abajo, comprar. Ideas. Antes de llegar aquí, antes de llegar a esto, Sí. tienes que hacer esto. No, sí, yo en realidad empecé haciendo eso, porque lo que tenía era el value area high y el low dinámico. Dinámico, pero en todo momento. Y lo que me pasaba era que como se mueve, o sea, eso era porque, igual, me parece bárbaro eso, probarlo, porque, pero en algún momento lo tenés que dejar fijo, esas dos. Pues mira, casi me... A ver, Diría yo, me parece. esto sería, claro, Porque eso se va moviendo el value area high y dinámico, el sí. low. Entonces, como en algún momento cuando va a ser el after o algo, se te va o se queda. Sí. Entonces, tomarlo como referencia, el último, no es como... pero por ahí veo interesante decir, bueno, cuando tengo tanto volumen entre los dos, ahí digo, calcula la estructura y me baso en la estructura esa que Eso, calculo. Y ahí calculo máximo mínimo cuál es eso es. la zona. Imagínate, por ejemplo, que no tenemos, a partir de aquí no lo tenemos. Esto no existe. Y esto es el de una sesión de un día. Se empieza a generar, esto es el perfil, se empieza a generar cierto volumen, y en el momento en el que se genera
ese mínimo volumen, independientemente de que esto va a estar continuamente moviéndose, a lo mejor en este punto, ¿vale? Ya tenemos este volumen y tú dices, pues ahora me quedo con el máximo y el mínimo que haya hecho el precio. Porque esto es un 2-3, pero podría haber hecho un 2-3 y se queda aquí arriba y vuelve, ¿sabes? Algo del estilo. Y en vez de tener en cuenta este nivel, tenemos en cuenta este. ¿Sabes? O sea, eso sería, por ejemplo, muy interesante. En este punto en el que se ha conseguido desarrollar un mínimo de volumen, ¿vale? En el perfil, decimos, vale, pues ahora me proyectas hacia la derecha 2 niveles, tanto del máximo que se haya hecho como del mínimo. Y esa, dijéramos, es la estructura que vamos a trabajar. Y no haría falta, por ejemplo, fase B, la proporcionalidad esa que buscamos. Es un input que a lo mejor no haría ni falta. Y a partir de aquí simplemente buscamos reversiones arriba y abajo para favorecer pues eso, la operativa en reversión. Okay. Eso podría ser una idea. Sí. En vez de trabajar, como digo, en intentar codificar esto, que nosotros lo hemos hecho y es muy subjetivo porque eso por marco temporal varía, por activo varía, por momento del día varía, o sea, es muy complejo. Entonces, a lo mejor, como sabemos que la información de Volume Profile es totalmente objetiva y que es por niveles, contratos negociados y ya está, a lo mejor ahí sí podemos obtener una manera un poco más fácil o más objetiva, seguro, más fácil de desarrollar esa misma estructura. Y a mí me gustaría incluso más tener una estrategia desarrollada en base a los datos que te da el Volume Profile, más que en base solo a precio. El precio Sí, yo es tengo importante. con el indicador ese que me bajé, lo estuve tuneando ahí y tengo toda la información del profile. O sea, tengo tanto, bueno, nada, todo el footprint sería, ¿viste? Entonces, y tengo las funciones para calcular el value. Pues primero lo que hice es tratar de imitar el OFA, porque me pareció interesante el OFA, entonces... Es interesante como te digo, para ese gatillo, para ese último detalle, pero no para esto. O sea, claro. para lo que buscamos, que es crear esas áreas de equilibrio, para eso no nos vale. A lo mejor el OFA viene de puta madre para enchufarlo en ese gatillo. Cuando intentamos ya meternos al mercado, ahí sí. Y ver ahí un desequilibrio, un imbalance, ahí a lo mejor sí nos interesa. Pero para todo lo demás, yo no lo veo. Bueno, entonces por ese lado sí tengo todo lo que es el volume profile, tanto tipo, cluster, la detección de todo eso, que lo programé para que funcione como lo. Ahora lo programé para otra cosa que no sé si lo conoces, que es, se llama orderflow.com, que es James Wolters, creo que se llama, que tiene un indicador que es como el OFA, pero yo lo vi más claro, o sea, como que marca los imbalance de otra forma y bueno, habla mucho de los gaps, entonces yo empecé a prestar atención a eso y dije, bueno, así que, pero bueno, sería bueno. ¿Y qué activos creerías que son así significantes para probar? Yo probaría en el Para, euro. En el euro dólar. en el euro dólar, Sí. en el mini o en el... En el continuo, es que no tiene, o sea, sí tiene mini, pero no, el grande. El grande que se llama @6e. Okay. Y el tema de la liquidez, porque, o sea, yo estaba probando o sea, la estrategia esta por ahí funcionaba bien con cierto, ¿cómo se llama? En ciertos días y en otros días no, y era por la liquidez que tenía, que me fijé que el ATR, el promedio de velas, de amplitud de velas por día, por ahí cuando era muy grande, ya no funcionaba y me fijé y bueno, sí, no tenía mucha liquidez, entonces después lo que hice era algo que me buscaba, si tenía muchos ceros la vela, si tenía muchos ceros, viste, te decía, bueno, está sin liquidez. Porque pasa que, no sé, en algún momento por ahí
yo siempre probaba con dos o tres, con dos activos, con Wall y otro más. Y, no sé, llega a las 2 de la tarde y hace, o sea, por ahí estoy viendo la estructura esa y la hace a las 2 de la tarde, pero lo hace sin liquidez. Y yo digo, está bien, está respetando a Wyckoff, pero lo hace tan rápido que no la puede tomar. No. Y claro, son todas velas que tiene la mayoría cero y hacen un movimiento tremendo. Y a veces digo, o sea, está bien tomar esto, está mal. Y si mi objetivo es ganar plata y entré, está bien. Ya. Pues, he escuchado otro que dice, no, pero no hay liquidez, no podés operar eso. Y bueno, sí, mi objetivo. El tema de la liquidez es un problema también más allá de a la hora de analizar, a la hora de luego cuando nos toca lanzar las órdenes. Porque a lo mejor ahí tenemos un decalaje, un spread o problemas de ejecución de órdenes, ¿sabes? Pero Sí, bueno, eso se ve pero con eso el, lo podés chequear antes de lanzarla, ¿no? claro, eso se va viendo históricamente si haces un buen backtest. Yo lo que sí, lo que veo es que estás muy enfocado a lo más micro. Y en lo más micro, ten en cuenta que a menor escala, Sí. mayor aleatoriedad, más ruido hay. Entonces, ese apartado más Sí, micro se puede enfocar bien, pero como te digo, solo para la búsqueda del gatillo, no para buscar patrones ok, aleatorios así en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿sabes? ok. Si tienes capacidad, yo me enfocaría en eso, o bien en desarrollar esto, a ver, o bien Bueno, desarrollar esto bien por precio o por volumen. Y por volumen a mí se me ocurre, por ejemplo, analizar los perfiles de las últimas 100 sesiones y ver cuánto volumen se ha operado. O ver cuánto volumen hay entre ese área de valor. ¿Sabes? El tema es que, a ver, si el indicador que utilice debería recoger bien los datos. O por lo menos, o aunque no los coja bien, que los coja siempre bajo los mismos parámetros. Porque puede ser que a lo mejor los datos no sean totalmente buenos, pero si siempre los trata de la misma manera, podemos sí. lanzar la hipótesis de que son buenos para nosotros, para lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo configuramos el perfil para entender que se ha formado esa estructura, que se ha generado volumen? Pues yo miraría los últimos perfiles de los últimos N días y diría, pues, vale, este perfil tiene un total de 88.000 contratos y el otro tiene un total de 120.000. Pues hacemos una media de todo eso, de todos los datos que cojamos y le ponemos, vale, pues cuando dentro de la zona de valor se negocien 188.000 contratos, paramos y marcamos los extremos y trabajamos con eso. Una idea. En vez De las estructuras que funcionaron, o no, de todas. de todos los O, perfiles, de o todos del los día, el perfiles, perfil. el perfil diario, porque Todo el perfil diario. sí, No, porque vos cuando vas a parar es cuando está por ahí en la mitad del día. pues tendremos que sacar alguna fórmula matemática que me lo divida, por ejemplo. ¿Sabes? Es que no puedes ir buscando ya exactamente las estructuras, porque eso, ¿cómo lo haces? No, Tendrás no sé. tienes que hacerlo a mano y eso es totalmente Claro, subjetivo. Eso es iría a imposible. mano y me fijaría las últimas 10 a ver cómo fue y tomaría eso por Te referencia. mueres. El tema es, los últimos 100 días, coges el perfil diario de esos últimos 100 días y efectivamente, a final de día, si lo que queremos es que nos informe aquí, los datos de ese perfil a final de día va a ser con todo esto, que en principio no hemos visto en tiempo real. Claro, por Entonces, ¿qué eso. hacemos? Pues cogemos esos datos del perfil y lo partimos por la mitad, por ejemplo. Y si me da 100.000 contratos que se han negociado en todo el día, pues a ese perfil le asignamos un valor de 50.000. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Por poner ejemplos, si a ti te van a surgir luego un montón de dudas y un montón de historias, eso ya luego me mandas audio, lo vamos viendo y vamos resolviendo las cosas, ¿sabes? Yo lo tengo todo exactamente en la cabeza. O sea que por ahí no Ok. hay. Y como ya he trabajado con otro programador, sé exactamente lo que pedí y lo que no. Pero necesito que tú empieces a currar para ver cómo lo llevas, para ver las posibilidades que tiene eso. Porque a lo mejor empiezas a encontrar un montón de problemas que no podemos abarcar.
Entonces, Bueno, trabajar con sí, perfiles. yo voy a retomar de nuevo con este approach, a ver, a ver si se identifican mejor las estructuras. Mira, incluso podemos Eh, hacer algo mucho más básico, que es utilizar los perfiles del día previo. sí, Utilizar los perfiles del día previo o, mira, sin día previo. Utilizar los niveles, el value area high sí, y el value area low de los días previos. Sobre ellos, esperar un gatillo y operarlos. sí. Bueno, eso lo hice la última estrategia, hice eso. Ese podría ser un... O esperar que pase cierta cosa. En vez de un gatillo que sería muy simple, imagínate que este es el perfil del día previo. El día de hoy, el día actual, abre aquí y esperar a que el precio vaya al value area low para vender. Si nos deja una reversión de velas, ¿vale? Sí, Entrada y stop loss. Y lo mismo con el value area, perdón, este value area high y este con el value area low. Si se encara por abajo y nos deja una reversión de velas, comprar y vender. Con el objetivo, el extremo opuesto. sí. Y los días que no tenés los valores esos porque hubo un movimiento tendencial. Siempre va a pasar. O sea, siempre el precio te va a abrir siempre dentro del valor, por arriba o por abajo. Si te abre por arriba, vamos a esperar sobre el value area high para que nos deje el patrón de entrada para continuaciones. Y por abajo, igual, el patrón. Y si no pasa eso, Y si es no pasa eso, tendencial, es que claro, yo te puedo contar todas las alternativas. Si no pasa eso, lo que hacemos no, es, bueno, no, porque imagínate que abre fuera, pregunto pero porque por arriba. sí, cuando tenés algo tendencial, decís, estás esperando la reversión y nunca llega Ah, y pues ese día no te operas, perdiste. pero pues no pasa nada. Tú di que es que no tienes que operar todos los días. Ahí está la gracia. Si te abres fuera del perfil, del value area del perfil de Sí, la sesión previa y lo que hace es que se va y no tienes operación, pues no puedes hacer nada. Te digo más, si abre fuera, se te va a tu zona y luego se va y no te da gatillo, pues no puedes hacer nada. Pero nosotros estamos explotando una cosa, una acción que va a ser la configuración de velas en este punto sí, de manera sistemática siempre. sí. Bueno, eso lo Cuando puedo se hacer fácil dé, porque, cogeremos la operación y cuando no se dé, no se demos. No, o sea, no la cogeremos. Y aquí sí que es interesante que metas esos análisis tuyos de OFA o de lo que sea. Aquí sí, sí. Yo siempre he trabajado por velas, pero si tenemos la posibilidad de trabajar con el Delta, por ejemplo, que es mucho más sencillo que Order Flow en general y que OFA y todo eso, sí, si buscamos simplemente una rotación de Delta, sí. suficiente para entrar stop y para arriba. Bueno, Pero esto tiene mucha. sí. Tienes que decidir qué Soy, quieres soy- trabajar. Es que hay un montón de no, posibilidades. la última ya la tengo casi hecha porque estuve trabajando sobre eso último. Pues si quieres, Eh, seguimos que trabajando con marqué, esa. que marqué el value ahí acá, el low, y el debug de la sesión anterior. ¿Qué te iba a preguntar? Eh, bueno, lo que pasa es que por ahí una duda que me queda es que si tiene sentido, porque yo nunca lo tuve en cuenta, tener el impulso. O sea, porque por ahí hace 2 días en la misma zona y están solapadas las valuarias Sí. y ahí no hubo impulso. Y supones que hubo algún impulso en algún lado. Entonces, o sea, una vez que tenés la estructura, como una de las cosas que ¿A qué escuché, impulso? es que Es que no sé a qué impulso te refieres. a que viene de un impulso. A que viene de un impulso. Claro, a que viene de un movimiento tendencial. O sea, si yo tengo algo ahí que se está moviendo varios días en el mismo lugar, Sí. eh, ¿Algo como esto? claro, sí. No, como eso no, porque eso viene con un impulso. Suponete que tenés O al sea, próximo día sigue haciendo la estructura esa, o sea, o un poquito más arriba, pero no hubo un algo que viene impulso. directamente de aquí y no tiene nada, un impulso previo, ¿no? Claro, no hay un impulso previo. Entonces te hace una estructura un poquito más arriba, pero no hay un impulso como este que inició acá. Sí, 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 sí. No sé, o sea, porque no sé si tiene sentido eso, porque por ahí Es que sí, solamente sí tiene detectando que sentido se te va porque de la... tiene sentido porque esto, que inicialmente tú lo ves que ha nacido aquí,
por cojones tiene que venir o por arriba o por abajo. ¿Sabes? Es que esto tiene que venir o bien de aquí o bien de abajo. O sea, no hay más. El mercado tiene que venir de algún sitio. Que tú hayas empezado a analizarlo aquí, pues eso es lo que tendrás que modificar si realmente te interesa saber de dónde viene. De si por arriba o de si por abajo. Es que para esto es bueno que te ayudes de lo que hablamos de volume profile, porque es que te da igual. Porque al final lo que te interesa es que se está generando valor, que se está generando un perfil. Es que al final esto es la representación de que hay volumen. ¿Qué más te da de que sea de por arriba o de que por abajo? Otra cosa es que eso, luego en tu backtest, en tu estudio estadístico, llegues a la conclusión de que cuando el precio genera un equilibrio y viene de una tendencia alcista, hay un 70% de probabilidades de que siga para arriba. Eso es otra cosa. Ahí sí nos interesa saber de dónde venimos, pero porque vas a analizarlo desde ese punto de vista. O al revés, cuando el precio genera un equilibrio y viene de tendencia alcista, hay un 70% de probabilidades de que el siguiente movimiento tendencial sea hacia abajo. Pero es que para llegar a esto que te estoy diciendo, sería un estudio para ganarte un doctorado, lo que te estoy diciendo, porque eso sería una revolución totalmente de la hostia en el mercado que no se ha visto nunca. Para llegar a conseguir esto, necesitamos saber primero identificar esto. Más allá de dónde viene, qué pasa después y no sé qué. Lo primero es identificar objetivamente esto. Y yo te propongo o bien en precio o bien en volumen. Lo que mejor manejes. Yo en precio ya lo estoy trabajando y no va mal. Hay que darle más tiempo en real. Y volumen, pues sería una nueva manera de explorarlo. Pero es que sería igual de interesante. E incluso cuando se genere el volumen, en vez de marcar los máximos y los mínimos, que marque el área de valor y que la mantenga. Lo que pasa es que eso es un poco más... ¿Por qué? Pues porque es que no sabemos la duración que puede tener eso. ¿Sabes? Si llega a tal punto y establecemos que ya estaríamos, dijéramos, en la mitad de la estructura, ¿vale? Por volumen, nos marcamos los máximos y los mínimos. Estos son niveles totalmente objetivos y que no se van a modificar. Si nos marcamos el value area high y el value area low del perfil en curso, eso sí se va a modificar. ¿Sabes? Es que hay 1000 historias a resolver. Sí, 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 sí. Hay 1000 historias. Por eso, hasta que Otra, andar... Otra que, otro tema que por ahí vi es que a veces cuando suponete desequilibra una estructura grande y tiene fuerza, después hace una reversión. Y esa reversión a veces es bastante interesante y hace una mini estructura arriba que no tiene todo el tiempo de la estructura que desequilibró. Y a veces yo lo veo bastante interesante porque o se hace una estructura. Es que hay 100.000 maneras y más cuando ya vas teniendo más experiencia en el mercado y tienes más horas de pantalla, pues al final te van surgiendo un montón de cosas. Yo tengo muchísimas ideas en la cabeza, ya te digo, o sea, sin haberlo pensado me vienen. Trabajar con perfiles previos, trabajar con perfiles semanales, como digo, intentar programar el perfil de la sesión en curso para ver cuándo tal. Hay un montón de historias. Y no hemos hablado de los VWAP ni de los VPOC, que también los podríamos tener en cuenta, ¿sabes? Pero hay que empezar por lo más básico. No podemos tampoco empezar a hablar de cosas que tal cuando no sabemos si eso seríamos capaces de programarlo. Tendría que ser con los mismos datos, o sea, probar una y otra estrategia y después ir sacando conclusiones. Yo programaría eso, lo que te he dicho, de la identificación de estructuras por volume profile. Y le metería horas a eso, intentar programar. Y en caso de que... Pero claro, para esto es lo que te digo. Tienes primero que identificar cuándo vamos a determinar este máximo y este mínimo. O sea, tienes que hacer un estudio estadístico de las últimas campanas, de los últimos N días, y determinar en qué punto vamos a establecer el máximo y el mínimo. Y si una vez que tengas esto, ya avanzamos. Y ya nos vamos a tener estos niveles de precio en cuenta y sobre ellos buscamos un gatillo. Ya sea en reversión o incluso ese movimiento de rotura y test para continuación. Es que se puede hacer todo.
O sea, codificar se puede codificar todo. El tema es saber exactamente cómo lo quieres hacer. Lo más ¿En qué fácil, marco tenés? las reversiones. Lo más fácil es operar esto en reversión. Porque esperas a que te haga un tal, esperas a que te haga un reingreso y es tan sencillo como esperar que cierre una vela alcista por encima de 2. Y en cuanto por encima de 2 te cierra una vela alcista, entrada, stop loss y a buscar ese movimiento. Entonces, ¿Qué marco de tiempo temporal sugerís? si vas a hacerlo intradiario o si vas a trabajar con perfiles de la semana pasada, yo trabajaría con M15. Pero al final te da igual, va a ser lo mismo. Porque si vas a trabajar como te digo, con el perfil, eso es atemporal. No tiene diferencia si trabajas con H1 o con M15. La diferencia con H1 M15 lo vamos a tener a la hora de buscar el gatillo. A la hora de buscar el gatillo, sí. Porque uno te lo va a dar antes que otro. Y ya vamos a tener que evaluar cuál de ellos nos da un timing mejor. Eso tiene que ser Tendría que ser entonces con un estudio. M15 y después M1, decís, para el gatillo. O a lo mejor no hace falta bajar tanto. O a lo mejor en H1 es mejor. O a lo mejor es que puede ser cualquiera mejor. Eso son todo subjetividades, ¿sabes? No podemos saber exactamente cuál te va a dar la mejor información. Yo opero en M15, en más intradía, pero es que a lo mejor M15 no es lo más óptimo. Y es M30 o M20. Okay. Pero dos marcos de tiempo, uno para la entrada y otro para el análisis. El tema es que, claro, o sea, para la identificación de la campana sí. no hace falta la variable temporal. No, porque eso es únicamente que se vaya rellenando de negociación. O sea, Sí. ahí no tienes problema. Y en cuanto ya tengas esa negociación, que será en este punto, en este o en el que sea, ahí así lanzamos máximos y mínimos. Y ahora sí que nos tocaría irnos a algún marco temporal, ¿vale? Y esperar la configuración, esperar al precio en los extremos. Ya, pues M15 o H1. Eso, si consigues hacer lo primero, eso luego lo probaremos en todos los marcos temporales. Hasta ver cuál es el que mejor funciona. Okay. Bárbaro. Bueno, hay un montón de subjetividades en todo, porque Claro. cuando vos decís rotación de delta, en algunos lados rota, en otros lados, no sé, disminuye o hace o sea, no vamos a encontrar el sistema perfecto que no va a fallar. Eso es imposible. O sea, no vamos a matar a codificar esto o intentar codificarlo. Y es que eso, a lo mejor luego tienes un 60% de probabilidad de acierto. Bueno, ahí es cuando entra la gestión del riesgo. Es que no, o sea, nada te va a dar un 100% de probabilidad, es imposible. Bueno, me pasó algo cuando empecé a hacerlo, que me maté por decir, bueno, identifico puntos de entrada, entonces tenía varios tipos de vela que identificar, cuando había una finish action, cuando, no sé, había una vela con tipo pico, cuando tenía el tipo acá arriba, abajo, bueno. Y me dio un determinado porcentaje de acierto. Después agarro y digo, voy a probar solamente entrar cuando hace el shift pop, el shift pop. Hice una estrategia que hizo 10 trades o 15 trades y superó a los 40 trades que había hecho la estrategia de Wipo. Solamente con el shift pop. El tema era que un mes lo probé y funcionó ok, otro mes lo probé y funcionó correcto. Y era por el tema de la liquidez. Después dije, no, esto no. O sea, sigue siendo subjetivo y pero la un mes debe solo haber es muy pegado. poco. O sea, solo lo has probado un mes. La he probado, sí, solamente en 2 meses. O sea, eso tienes que probarlo 10 pero años. si el mercado se mueve, esa es otra cosa que te quería preguntar. El mercado se mueve siempre por oferta y demanda. O sea, ¿por qué tiene que cambiar si la estrategia está haciendo oferta y demanda igual un mes que otro? No, porque no siempre hay el mismo volumen. Bueno, pero tendría que funcionar. Sigue siendo la oferta y demanda, si no, no sirve de nada todo lo que aprendés, porque si va a decir, Sí, claro. la oferta y demanda de un mes, La ¿no te ventaja, sirve?
La Los ventaja, conocimientos la idea subyacente de todo sigue siendo la misma, claro. tendría que funcionar igual. Bueno, eso. Pero es que es lo que hablamos antes, es que no vas a encontrar una estrategia que te va a funcionar 100% siempre. Porque para eso tenemos que recordar el verdadero funcionamiento y la gran cantidad de distintos operadores que hay. Porque nosotros enfocamos en explotar esa pequeña ineficiencia que es la participación de ese operador especulativo que va al mercado a asumir riesgo. Pero recordamos que tenemos operadores de coberturas, operadores de opciones, tenemos market makers cubriéndose también, tenemos un montón de distintos operadores con distintas capacidades, ¿sabes? O sea que es más complejo que eso. Ojalá que fuera que cada vez que vemos una entrada o un desequilibrio a favor del ASK fuera una compra agresiva y el precio suba, pero no es así, porque por la propia subjetividad del cruce de órdenes sabemos que puede ser cualquier otra cosa, que puede haber que la intención detrás de esa ejecución es cualquier otra cosa, que no sea ese desequilibrio a favor de las compras agresivas. Es por eso por lo que no funcionan las estrategias o por lo que las estrategias fallan, los que nos basamos en este análisis de precio, volumen y tal. Porque intentamos asumir que todo proviene de un mismo origen y que tiene una misma intención, pero eso no es cierto. Porque hay distintos operadores, porque cada uno tiene unas capacidades, porque pasan noticias, porque pasan un montón de historias. Es por ahí que las cosas fallan. No es porque la oferta y demanda no funcione. Sigue siendo todo interacción compradores-vendedores. Pero es mucho más complejo que eso. Hay muchísimos tipos de operadores con muchísimos tipos de distintas estrategias. Y sobre todo, y lo más complicado es la subjetividad que hay en el análisis del flujo de órdenes, de ese macheo de órdenes, compras limitadas, ventas agresivas, etcétera. Que eso ahí también te puedes meter, pero eso es todavía mucho más complejo que todo esto. Así Otra que pregunta. ¿Tiene o algún significado el volumen cuando está haciendo el uptrap o el fake out? siempre hablamos en términos generales, pero es que nunca podemos decir cuando el volumen sea más alto de la media, vamos a favorecer el Atlas. Pues no, porque es que es todo. Es No, todo. no, ya me refiero al volumen en las diferentes fases, sería. O sea, que en la fase C el No, volumen tenga no, que porque ser menor que la A o nos mayor encontramos, o... nos encontramos con que el sprint mismamente, o un potencial sprint, se puede dar de tres maneras distintas. O hay tres tipos de sprint. Uno con prácticamente nada de volumen, otro con un volumen moderado y otro con un volumen exagerado, que sería un shakeout. Entonces, ves que es todo interpretable. Y arriba pasa exactamente lo mismo. Es que este uptrend se puede dar con muy poco volumen, que nos denotaría pues, una falta de interés. Se puede dar con un volumen intermedio, que nos denotaría pues, que ha habido cierta negociación, ¿vale? Sin saber muy bien hacia dónde, o con un pico exagerado de volumen que denotaría que se ha macheado aquí, que se han cruzado un montón de órdenes de liquidez y luego habría que analizar para qué o qué sentido tiene esa liquidez. Si aquí tenemos un volumen climático que se corresponde con todo esto y posteriormente el precio se encuentra aquí, pues llegamos a la conclusión de que mayoritariamente se ha vendido agresivamente ahí o que se ha absorbido. Vale, pero es todo en el momento preciso, que es a lo que voy, en el momento en tiempo real tú no puedes saber a qué se debe ese volumen o qué origen tiene. Es imposible. Es todo analizable y te añade fortaleza posteriormente. Si tú ves ese volumen y ves el posterior desplazamiento del precio, pues estás en posición de sugerir que podríamos estar ante una distribución en este caso. Pero por sí mismo un evento en particular en un determinado momento y en tiempo real es imposible. Porque ese pico de volumen que se nos da aquí podría ser un volumen de absorción, ¿vale? Que el precio deje algún tipo de esquema correctivo en esta zona y a partir de ahí suba. Y es que este pico de volumen, en relación con lo visto previamente, también tiene esa connotación. También valdría para apoyar el escenario alcista. Es porque el volumen de manera individual, el volumen clásico, se encuentra a veces muy cojo. Es por eso, porque es totalmente interpretable dependiendo de lo que haga posteriormente el precio. Si este volumen es un pico exagerado de volumen justo aquí, y posteriormente el precio cae, pues diríamos que obviamente ahí se ha vendido. Pero es que si vemos este pico de volumen y posteriormente el precio sube, pues diremos que obviamente aquí se ha absorbido, pero para
para asumir estas órdenes y seguir comprando. Así que de manera así muy individual, sin tener en cuenta nada más, yo el volumen clásico no lo tendría en cuenta. Yo creo por lo subjetivo que es. Que todo lo es, pero esto yo creo que incluso más. Bueno. No sé. Y yo creo que ya está. Métele caña con eso y lo vemos. Y lo otro sí es verdad que es un poco más sencillo. Trabajar simplemente con los niveles de las sesiones previas y esperar sobre ellos algún tipo de, de reacción para comprar o vender. Ahí no tienes que codificar nada más. Pero yo creo que sí puedes, si te ves capacitado para, como digo, hacer esto que hemos hablado del perfil, eso es muy interesante. Y ahí se pueden desarrollar un montón de estrategias. Sí, eso Luego a partir de ahí le podemos, si haces esto, luego le metemos el VWAP semanal, por ejemplo. Y le metemos un input. Solo vamos a comprar en caso de que el precio se encuentre por encima del VWAP. O solo vamos a vender en caso de que el precio se encuentre por debajo. ¿Sabes? Es que hay un montón de cosas con las que trabajar. Entonces, si tienes tiempo, le podemos meter mano a eso. Y el BIPOC, cuando Y está con el cerca BIPOC igual. del value area high o value area low. Claro. Con el BIPOC igual. También. Muchas veces si es que es todo, hay que hacer estudio estadístico. A lo mejor no harían falta ni el desarrollo de estructura, simplemente esperar, como te digo, una campana, que el precio se encuentre, rompa por arriba. Y si el precio se encuentra por encima del VWAP y el VWAP se encuentra por encima del BIPOC, simplemente cuando se rompa el value area high compramos. Y ponemos el stop aquí. Y buscamos un ratio, lo que sea. ¿Sabes? Es que hay 100.000 maneras de plantear estrategias. Y yo creo que aquí sí que podemos sacar algo interesante. Porque ya estamos tratando con datos que nos dan una información muy buena, que es todo lo que tiene que ver con el volumen. Con el volumen, en este caso, horizontal. Sí, horizontal. Sí. Una pregunta, el VWAP que tenés vos, pues yo tengo un VWAP semanal, ¿se reinicia todos los lunes? Sí. ¿Se me vuelve a... Sí, todos los lunes. ¿Tuyo también? Pues porque el lunes como que no le presto mucha atención, porque recién Claro, se es que reinició el y lo VWAP, rompe para arriba, para arriba, para abajo, no tiene sentido que le preste el atención al VWAP, ten en cuenta que el VWAP se reinicia por su propia naturaleza todos los lunes y que obviamente el lunes coinciden VWAP de la sesión y el VWAP semanal, porque es el mismo. O sea, el primer día tienes lo mismo. Claro, el mismo que el... ¿Qué sucede? Hay gente que que el diario. recomienda solo operar con el VWAP semanal a partir del miércoles, cuando ya hemos tenido más datos. Ah, ok. ¿Sabes? Sí, tiene sentido. Tiene sentido. Luego hay gente que opera con un VWAP continuo. Yo eso no lo he trabajado, pero no quiere decir que no funcione. A lo mejor funciona de puta madre. Pues ves, pues todas esas cosas son herramientas que hay que ir probando. Incluso nada de esto. Imagínate trabajar simplemente con el VWAP continuo y sus desviaciones, por arriba y por abajo. Un VWAP continuo. Pues, de la temporalidad en la que se encuentre el precio o como quieres hacerlo. Y trabajas con las desviaciones. Y cuando el precio alcance aquí, vendes a mercado con un stop de no sé cuánto buscando este movimiento. Y cuando el precio alcanza la desviación, en este caso inferior, compras a mercado buscando este movimiento. O sea, fíjate la cantidad de ideas que podemos sacar de eso. Y podría estar toda la tarde sacando ideas. Más allá de estructuras, de Wyckoff, es una vez que entiendes un poco el funcionamiento del mercado, te surgen 100.000 ideas. O sea, fíjate, yo trabajaría con lo que te he dicho, con el perfil de volumen y vamos a ver qué nos dice esto. ¿Que no puedes? Lo suavizamos un poco más y trabajamos con perfiles cerrados, la sesión previa y vemos ahí, planteamos diferentes estrategias que ya las tengo en mente y a ver cómo trabajamos con ellas. ¿Que no puedes con eso? Vamos reduciendo dificultad hasta que encontremos algo con lo que podemos trabajar y que nos dé confianza y que siga estando basado en una lógica subyacente real. O sea que
Al final está en tu mano, según lo que la dificultad que tengas capacidad de afrontar o bueno, no. voy a empezar por ese entonces, porque, Como quieras. por el bipo, y voy a retomar la estrategia que había hecho al principio, que marcaba la estructura, pero teniendo en cuenta eso. Vale. O sea, como para empezar con algo ya armado. Genial. Y voy a bajarme los últimos 3 meses del SP y probaré con eso. En principio, si no, tendría que programar, pero no. En TradingView también se pueden hacer estrategias, pero no sé si. Como tendría que investigar un poco. Yo trabajaría con Ninja mejor, si puedes. Claro, bueno, pero en Hay TradingView otras. tenés los datos. No, yo sí. Hay un montón de plataformas, hay otras plataformas que tienen muy avanzado todo el ecosistema para hacer backtesting y demás. Pero bueno, eso ya, pues, si tú estás cómodo programando en Ninja, pues no hay más. Bueno, como tú te veas. Luego ya, si sacas todo eso, luego ya hay que adentrarse en el tema datos, proveedores de datos buenos, como te digo, hacer una buena optimización desde el punto de vista de un war forward, etcétera, etcétera. Un buen tratamiento, un buen análisis y eso con el tiempo. Pero bueno, lo primero. Intenta sacar eso y vamos hablando. Bárbaro. ¿Vale? Bárbaro. Pues sí. Y el riesgo-beneficio para tener en cuenta. Como toda la estrategia va a depender también de cuánto quieras Es que depende de sacarle. Depende de la capacidad que tú tengas para eso. Porque si tú me dices que puedes tener en cuenta todas las zonas de valor de los últimos N días, es decir, todos los nodos de alto volumen de los últimos N días, pues yo plantearía objetivos en base a eso. ¿Sabes? El stop lo tengo claro. Yo el stop lo voy a mantener siempre al escenario. Dijéramos si aquí se me da el gatillo, yo el stop lo pongo aquí. Ahora, TPs, yo sé que hay 300. Mínimos previos en 2. En un nodo de alto volumen que haya por abajo, ¿sabes? Hay 100 maneras distintas de hacerlo. Entonces, si tú estás capacitado a identificarme esto, trabajamos con eso. Que no, pues tenemos que trabajar por estructura. Que no, pues nos tenemos que ir a lo más arcaico, que es buscar Sí. una proyección Pero, de 1 a 1. no me refería a dónde poner el stop, sino el ratio que vos vas a tener en cuenta para tomar. El ratio de... El riesgo por operación. El riesgo por operación, claro. O sea, yo podría agarrar y poner un Estás stop. avanzando demasiado porque yo siempre he trabajado con 1%, pero igual tú puedes crear un input ahí que sea modificable, que trabajes con 1,5, con 2. Sí, pero para tenerlo en cuenta, porque Yo trabajo así con un ratio muy chico por ahí no tenés. Eso ya es más avanzado. Es que Va. para llegar al proceso ese de gestión hemos tenido que plantear bien la hipótesis, hemos tenido que codificar bien todo el proceso, las tenido que sacar, hemos tenido que hacer pruebas y luego ya llegaremos al tema gestión, que eso es lo último. ¿Vale? Bueno. Sí, yo hice también un cosito que, o sea, en una de las estrategias iba moviendo el stop por nodos de bajo volumen y funcionaba bastante bien. O sea, ese tipo de stop funcionaba. Pero bueno, pasaba que era ciertos días funcionaba, ciertos otros días no podía detectar los nodos esos de bajo volumen bien, entonces, sí, bueno. Pero bueno. Pues nada, si quieres lo dejamos aquí y vamos hablando. Dale, Rubén. Dale. Muchas gracias. Cualquier cosa Y que bueno. me vas diciendo y sobre la marcha, mejor si me mandas un audio o me escribes en el Telegram o lo que sea, y yo cuando puedo te contesto, te mando otro audio, lo vemos, te mando capturas o lo que necesites. Como te van a surgir dudas, pues no dudes en escribirme o en mandarme audio y lo vamos viendo sobre la marcha. ¿Vale? Dale. Yo apenas tenga algo te lo mando. Perfecto. Pues nada, Alejo. Muchas gracias. Vamos a Bueno, ver. gracias, Rubén. Un Venga, abrazo. hasta luego.